Mi esposo Kyle y yo anunciamos que por fin estábamos embarazados. Todos estallaron en aplausos y gritos de emoción, excepto mi hermana Jacqueline, que estrelló su copa de vino contra la encimera de mármol. ¿Cómo te atreves?, chilló. ¿Sabes cuánto tiempo llevo intentando tener un bebé? Yo merezco ser la primera. Mamá intentó decirle que con 19 años no estás lista para tener un hijo, pero Jacqueline no pensaba dar marcha atrás. Agarró su bolso y salió hecha una furia, gritando dramáticamente que más me valía abortar en una semana, o llamaría a la policía. A la mañana siguiente apareció en nuestra puerta con hojas impresas de clínicas de aborto. Se las metió en el pecho a Kyle mientras él aún estaba en boxers. Le hice citas en 3 lugares distintos. Anunció para todo el cul-de-sac. Solo tiene que elegir uno. Cuando Kyle rompió los papeles, ella llamó a toda la familia exigiendo una intervención de emergencia. Ese domingo, 23 familiares se amontonaron en la sala de mamá, mientras Jacqueline se plantaba junto a la chimenea como si estuviera dando una charla TED sobre por qué yo estaba destruyendo su vida por tener un bebé primero. Literalmente tenía un PowerPoint. Nuestro tío Jeffrey, que es abogado, por fin le dijo que no existe ningún precedente legal para obligar a alguien a abortar solo porque tú quieres embarazarte primero. Ella me señaló con lágrimas corriéndole por la cara y dijo que si no terminaba el embarazo antes del lunes, no volvería a hablarnos nunca más. Pero le tomamos el farol, y los 23 le dijimos, bye Felicia. Se fue llorando a mares, y no supimos nada de ella durante mucho tiempo. Y luego, cuando yo llevaba 7 meses de embarazo, estábamos en mi baby shower cuando la puerta se abrió de golpe. Era Jacqueline. Entró con la mano sobre una barriga enorme, llevando una camiseta que decía, primer nieto en camino. Todos se quedaron en silencio. Mamá dejó caer el cuchillo del pastel. ¡Sorpresa! ¡Ya casi doy a luz!, anunció girando sobre sí misma para que todos vieran. Me quedé embarazada justo después de esa horrible reunión en la que todos me traicionaron. Me faltan 10 semanas para dar a luz. A nadie le impresionó, y cuando decidí fastidiarla un poco y mencioné mi fecha de parto, que estaba a solo 8 semanas, su cara se puso roja de la rabia. Eso fue lo último que vi antes de que alguien cambiara el tema y la sala volviera a llenarse de conversaciones incómodas. Mi tía Rosario empezó a preguntar sobre el pastel. Mi primo Héctor fingió que tenía que ir al baño. Mi madre recogió los trozos de la copa que Jacqueline había estrellado contra la encimera al principio de la tarde y los envolvió en una servilleta sin decir nada. Jacqueline seguía de pie junto a la puerta con la mano sobre su barriga. Llevaba una camiseta que decía «Primer nieto en camino» y giraba sobre sí misma despacio, esperando que alguien le dijera algo. Nadie lo hizo. Yo tenía 7 meses. Ella, según su propio anuncio, tenía 30 semanas. 10 semanas menos que yo. 2 meses y medio más tarde que yo. Kyle me apretó la mano por debajo de la mesa. No me miró, solo apretó, despacio. Y yo entendí lo que quiso decir. Jacqueline, dijo mi madre al fin, en un tono que intentaba ser neutro y no lo lograba del todo. Quizás deberías sentarte. Llevas un rato de pie. Estoy bien. Hay silla aquí. Dije que estoy bien, mamá. Nadie volvió a hablarle. Jacqueline esperó unos minutos más. Creo que esperando que alguien le preguntara algo sobre su embarazo. Sobre el bebé. Sobre la fecha. Sobre el nombre. Nadie preguntó. Mi tía Sandra le ofreció una galleta y ella la rechazó con un gesto. Después agarró su bolso del respaldo de una silla. Dijo que tenía que irse porque tenía una cita con el médico al día siguiente y necesitaba descansar. Y se fue. La puerta se cerró. Durante unos 3 segundos, nadie dijo nada. Luego mi tía Rosario preguntó si alguien quería más jugo de naranja, y la conversación se reanudó como si nada. Eso fue lo más extraño de esa tarde. No el anuncio de Jacqueline, no la camiseta, ni el giro sobre sí misma, ni la cara roja de rabia cuando mencioné mi fecha de parto. Lo más extraño fue lo rápido que todos siguieron adelante, como si llevaran tiempo practicando ignorar sus escenas, como si en algún punto del que yo no me había dado cuenta, la familia había tomado una decisión colectiva y silenciosa, ya no seguirle el juego. Esa noche, después de que todos se fueron, y Kyle y yo recogimos lo que quedaba de mi baby shower, me senté en el borde de la cama con los pies cansados y lo pensé un momento. ¿Estás bien?, preguntó Kyle desde el baño. Sí. ¿Segura? Sí. Hice una pausa. ¿Tú crees que ella realmente pensó que eso iba a funcionar? Kyle asomó la cabeza por la puerta. ¿Qué cosa? Llegar así, con la camiseta. Anunciar el embarazo en mi baby shower como si eso le diera algún tipo de ventaja. Él pensó un momento antes de responder. Creo que no lo pensó como estrategia. Creo que simplemente lo hizo porque no soporta que haya algo que no gira alrededor de ella. Me quedé callada. ¿Y? Dijo él. Y nada. Solo quería entenderlo. Kyle salió del baño y se sentó a mi lado. Puso una mano en mi barriga. ¿Qué vas a hacer? Nada.
respondí. Seguir adelante. Eso era todo. No había mucho más que hacer. Jacqueline estaba embarazada. Yo también. Ella daría a luz 2 meses después que yo. Eso no cambiaba. Y lo que sí había cambiado esa tarde, de forma definitiva, era que yo había dejado de esperar que algún día mi hermana se comportara diferente. No fue una decisión dramática. No hubo un momento de revelación. Fue más como cuando llevas tiempo escuchando un ruido de fondo y de repente el ruido para. No hay alivio especial, solo silencio. Y te das cuenta de que ya no estás esperando que vuelva. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Mi madre me llamaba cada 2 días. Hablábamos del bebé, del cuarto que Kyle y yo habíamos terminado de pintar, de la bolsa para el hospital que todavía no había terminado de preparar. No mencionaba a Jacqueline y yo tampoco. Era un acuerdo tácito que ninguna de las dos había propuesto, pero que las dos cumplíamos con cuidado. Un martes, mientras doblaba ropa en la sala, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jacqueline. Espero que estés bien. ¿Ya tienes todo listo para el hospital? Lo leí 2 veces. Era el primer mensaje que me mandaba desde el baby shower. No decía nada sobre lo que había pasado esa tarde. No había disculpa. No había referencia a la camiseta, o al giro, o a la cara roja de rabia. Era como si esa tarde no hubiera existido, y ella simplemente retomara una conversación que había quedado en pausa. Le respondí. Sí, gracias. No dije más. No pregunté cómo estaba ella. No le ofrecí nada. 2 palabras. Punto. Guardé el teléfono. Kyla llegó del trabajo y encontró la cena lista y a mí sentada en el sofá con los pies en alto. ¿Cómo estuvo el día? Bien, me escribió Jacqueline. ¿Qué dijo? Que si ya tenía todo listo para el hospital. ¿Y tú? Le dije que sí. Kyla sintió. Se fue a cambiar de ropa. Ninguno de los dos volvió a hablar del tema. A las 39 semanas exactas, rompí aguas a las 4 de la mañana. Kyle se despertó antes de que yo terminara de llamarle. Creo que estaba durmiendo a medias desde hacía días, pendiente de cualquier movimiento. Me ayudó a levantarme. Buscó la bolsa que estaba en el armario del pasillo. Me ayudó a ponerme los zapatos porque yo ya no veía mis propios pies. Y manejó al hospital con las manos firmes en el volante y la radio apagada. Yo miraba por la ventana. Las calles estaban vacías a esa hora. Algunos semáforos parpadeaban en amarillo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kyle. Rara. ¿Rara cómo? No sé. Nerviosa y al mismo tiempo como si llevara semanas esperando esto y ya estuviera lista. Él asintió. «Estás lista», dijo. No era una frase de ánimo. Era una observación. Y por eso me ayudó más que cualquier otra cosa que hubiera podido decirme. El parto duró 9 horas. No voy a describir cada momento, porque algunas cosas no necesitan descripción. Lo que sí recuerdo es que en algún punto, cuando ya llevaba horas y estaba agotada de una forma que no había sentido nunca, una enfermera me dijo que ya casi estábamos, y yo pensé que casi era la palabra más ambigua del idioma español. Y luego el médico dijo algo, y Kyle apretó mi mano exactamente igual que la tarde del baby shower, despacio y firme, y entonces escuché algo que no esperaba escuchar tan pronto. Un llanto, pequeño, agudo, insistente. Me lo pusieron en el pecho antes de que yo terminara de procesar lo que estaba pasando. Era rojo y arrugado, y tenía los ojos cerrados con fuerza, y lloraba como si el mundo entero le pareciera una ofensa personal. Lo sostuve con cuidado. Kyle tenía los ojos húmedos. No dijo nada durante un momento. Luego dijo, «Hola», se lo dijo al bebé, no a mí. Y el bebé siguió llorando, completamente ajeno a la presentación. Y yo me reí de un modo que no esperaba, y que me dolió un poco en el pecho, pero no me importó. Mi madre llegó 2 horas después. Entró al cuarto con los ojos ya rojos de haber llorado en el pasillo, según me contó mi tía Rosario más tarde. Cuando cargó al bebé se quedó quieta un momento, como haciendo inventario de cada detalle, y luego me miró. «Es igual a ti cuando naciste», dijo. «Mamá, todos los bebés recién nacidos se ven igual». «No, este es igual a ti». No discutí. Mi tía Rosario llegó después. Luego mi tía Sandra. Luego una amiga del trabajo de Kyle, que no esperábamos, pero que apareció con una bolsa de comida porque sabía que el hospital daba raciones pequeñas. El cuarto se fue llenando de personas que hablaban en voz baja y se pasaban al bebé con cuidado. Y yo estaba tan cansada que en algún momento cerré los ojos sin querer y me quedé dormida con el ruido de fondo de todas esas voces. Cuando desperté, el cuarto estaba más tranquilo. Kyle dormía en el sillón con el bebé en brazos. Mi madre estaba sentada cerca, mirando su teléfono. «¿Quién viene mañana?», pregunté. Ella levantó la vista. «Tu tía Graciela. Y creo que Eduardo quiere venir en la tarde». «¿Jacqueline sabe?». Mi madre hizo una pausa breve. Le mandé un mensaje. «¿Y?»,
Me puso un corazón. Un corazón. Después de meses de drama, de la copa estrellada, de la camiseta, de la cara roja de rabia, de los mensajes sin disculpas, un corazón de emoji. No dije nada. ¿Quieres que la llame?, preguntó mi madre. No. Si quiere venir, puede venir. Si no, también está bien. Mi madre asintió y no dijo más. Nos fuimos del hospital al tercer día. Kyle instaló la silla del carro la semana anterior, pero igual revisó cada hebilla 4 veces antes de salir. Yo me senté atrás junto al bebé y lo observé durante todo el trayecto. Dormía. Tenía los puños cerrados junto a la cara, como si se estuviera defendiendo de algo en sueños. En casa, me senté en el sillón grande que habíamos movido cerca de la ventana exactamente para eso, y lo sostuve mientras Kyle hacía café y mi madre ordenaba las cosas que habían llegado al hospital. Todo estaba quieto. El sol entraba por la ventana. El bebé respiraba con ese ritmo irregular y rápido de los recién nacidos que al principio asusta un poco hasta que te acostumbras. Pensé en Jacqueline, no con rabia, no con satisfacción. Solo lo pensé, como se piensa en algo que existió y sigue existiendo, pero ya no ocupa el primer plano. Ella tenía 8 semanas más de embarazo. En algún momento daría a luz también. Y la familia celebraría ese nacimiento, igual que había celebrado este, y eso estaba bien. Lo que no iba a volver a hacer era competir. No iba a medir quién tenía el bebé más grande, quién daba el pecho más tiempo, quién caminaba antes, quién hablaba primero. No porque me pareciera superior a eso, sino porque ya no tenía energía para ello y, más importante, porque ese bebé que dormía en mis brazos no merecía crecer en medio de una competencia que él no había pedido. Kyle vino con 2 tazas de café. Dejó la mía en la mesa de al lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En nada, dije, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en Jacqueline, ni en lo que haría, ni en cómo reaccionar. Estaba pensando en el bebé, en la taza de café, en el sol que entraba por la ventana, en lo bien que se estaba ahí. Mateo tenía 10 días cuando Jacqueline dio a luz. Me enteré por un mensaje de mi madre un domingo por la noche. Decía, Jacqueline está en el hospital. Ya va a nacer. Nada más. Sin signos de exclamación, sin emojis, sin el tono de urgencia que mi madre solía usar para cualquier noticia familiar. Solo el dato. Le respondí. Gracias por avisarme. Kyle estaba dando el biberón en la sala. Desde que llegamos a casa habíamos dividido los turnos nocturnos sin discutirlo mucho. Él hacía el de las 2 de la mañana. Yo, el de las 5. Esa noche le tocaba a él, y yo había aprovechado para dormir un rato, pero el mensaje me despertó. Me quedé en la cama mirando el techo. No sentí nada en particular. No alivio, no tensión, no curiosidad. Sentí la cama, el cansancio en los hombros, el ruido suave de Kyle hablándole a Mateo en la sala con esa voz baja que usaba solo con él. Al día siguiente, mi madre llamó para decirme que todo había salido bien. Una niña, 3 kilos 200. Se llamaba Valentina. ¿Cómo está Jacqueline?, pregunté. Bien. Cansada, pero bien. Hizo una pausa. Preguntó si ibas a ir a verla. ¿Cuándo le dan el alta? El miércoles, creo. Déjame ver cómo está Mateo esos días. Era una respuesta que no era un sí ni era un no. Y mi madre lo entendió así porque no insistió. Dijo que me avisaría cuando Jacqueline estuviera en casa, y colgó. Kyle entró a la habitación con Mateo ya dormido en brazos. ¿Quién era? Mi mamá. Nació el bebé de Jacqueline. ¿Todo bien? Sí, una niña. Kyle asintió. Dejó a Mateo en la cuna con el cuidado exagerado que todavía usábamos los dos cuando lo acostábamos, como si el movimiento fuera a romper algo. Luego se metió a la cama. ¿Vas a ir a verla? No sé todavía. No tienes que ir. Lo sé. Eso fue todo. Kyle apagó la luz y en 3 minutos estaba dormido. Yo tardé un poco más, pero no por Jacqueline. Mateo había estado inquieto esa tarde y me preguntaba si era el calor o si estaba empezando con algún cólico. Al final me dormí pensando en eso. El grupo familiar de WhatsApp se activó esa semana de una forma que no había visto desde la Navidad anterior. Fotos de Valentina recién nacida, fotos de Jacqueline en la cama del hospital con el bebé en brazos, fotos de mi madre, de mi tía Rosario, de primas que yo apenas recordaba, todas cargando a la niña con la misma expresión que habían tenido 10 días antes cargando a Mateo. Jacqueline escribía en el grupo con más frecuencia de lo habitual. Actualizaciones sobre el peso del bebé, sobre la lactancia, sobre cuánto había dormido. En uno de los mensajes escribió: Valentina ya sonrió. El médico dice que es pronto, pero yo sé lo que vi. Mi tía Sandra respondió con 5 emojis de corazón. Mi madre puso: igualita a ti cuando eras bebé. Yo no respondí a ningún mensaje del grupo esa semana, no por estrategia. Simplemente no tenía nada que agregar y Mateo me ocupaba las manos y la cabeza la mayor parte del tiempo. El jueves, Jacqueline me escribió directamente: ¿por qué no has venido a conocer a Valentina? Lo leí mientras Mateo dormía en el portabebés pegado a mi pecho. Estaba de pie en la cocina calentando agua. Respondí: he estado muy ocupada con Mateo. ¿Cómo están las dos? Bien.
Pero me parece raro que no hayas venido. Yo fui a tu baby shower. Me detuve un momento. Fuiste a mi baby shower a anunciar tu embarazo, pensé. Pero no lo escribí. Escribí. En cuanto Mateo esté más estable con los horarios, coordinamos una visita. Ella no respondió más esa noche. La visita ocurrió a las 3 semanas del nacimiento de Valentina. Fui con Kyle y con Mateo un sábado por la tarde. Jacqueline vivía en un apartamento a 20 minutos del nuestro. Cuando llegamos, abrió la puerta con Valentina en brazos y una sonrisa que tardó un segundo de más en aparecer, como si la hubiera ensayado. Por fin, dijo. Hola, Jacqueline. Entramos. El apartamento olía a leche y a ese ambientador de vainilla que ella usaba siempre. Había ropa de bebé sobre el sofá y una mecedora nueva junto a la ventana. Nos sentamos. Jacqueline me pasó a Valentina sin preguntarme si quería cargarla. Simplemente me la puso en los brazos. Era pequeña, más que Mateo en ese momento, con esa delgadez característica de los bebés que nacen con poco más de 3 kilos. Es muy bonita, dije. Gracias. Jacqueline miró a Mateo que dormía en la silla cargadora. ¿Cuánto pesa ahora? 4,6 kilos. Ella asintió sin decir nada más sobre eso. Kyle y Jacqueline hablaron un rato del apartamento, de si iba a contratar a alguien que la ayudara, de los primeros días con el bebé. Yo escuché mientras sostenía a Valentina. La niña tenía los ojos abiertos y miraba hacia ninguna parte con esa concentración difusa de los recién nacidos. En algún momento Mateo se despertó y empezó a moverse. Jacqueline lo miró. ¿Lo puedo cargar? Claro, dije. Kyle lo sacó de la silla cargadora y se lo dio. Jacqueline lo sostuvo con cuidado, pero en su cara había algo que no supe leer de inmediato. No era ternura. Era más parecido a una evaluación. Lo miraba como si estuviera comparando algo en su cabeza. Es grande, dijo. Sí, está creciendo bien. Valentina es más pequeña porque nació antes, pero el médico dice que va a alcanzar el percentil normal en pocos meses. Eso está bien, dije. Kyle me miró de reojo. Yo no cambié la expresión. Estuvimos 1 hora. Cuando nos levantamos para irnos, Jacqueline me acompañó a la puerta con Valentina en brazos. ¿Cuándo vuelven? Cuando podamos coordinar, dije. Avísame si necesitas algo. En el coche, Kyle esperó a que saliéramos del estacionamiento para hablar. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Segura? Sí. Miré por la ventana. Ella comparó a los bebés todo el tiempo. No lo dijo directamente, pero lo hizo. Lo noté. Y lo va a seguir haciendo. Hice una pausa. Pero eso es problema suyo, no mío. Kyle no dijo nada más. Mateo balbuceó algo desde el asiento trasero, ese sonido sin sentido que hacía cuando estaba despierto y contento, y yo me giré para mirarlo. Tenía los ojos abiertos. Me miró directamente, como si me reconociera, aunque el médico decía que a esa edad todavía no enfocaban bien, igual lo sentí. Esa noche, después de que Mateo se durmió, me metí al grupo de WhatsApp y vi que Jacqueline había subido una foto. Era de Valentina sola, con un mono blanco, acostada en la mecedora nueva. El texto decía: mi primer nieta ya llegó a casa. Alguien en el grupo respondió: la primera nieta de la familia. Mi tía Sandra puso 3 corazones. Lo cerré. No lo corregí. No escribí nada. Si alguien no recordaba que Mateo había llegado 10 días antes que Valentina, eso era algo que ellos tendrían que resolver consigo mismos. Yo sabía lo que era verdad. Kyle lo sabía. Mi madre lo sabía. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Mateo tenía 6 semanas cuando mi madre organizó la visita conjunta. No me lo preguntó. Me lo informó un jueves por la tarde, por mensaje. El sábado vamos todos a ver a Jacqueline y a Valentina. ¿Pueden ir tú y Kyle? Lo leí y no respondí de inmediato. Kyle estaba en la cocina y me asomé desde el sofá. Mi mamá quiere organizar una visita grupal a casa de Jacqueline el sábado. ¿Todos? Eso parece. Kyle sirvió agua en un vaso y se apoyó en el borde del mesón. ¿Quieres ir? No especialmente. Pero si no voy, va a ser un tema. También puede ser un tema si vas. Tenía razón. Respondí que sí íbamos. El sábado llegamos al apartamento de Jacqueline a las 4 de la tarde. Había más gente de la que esperaba. Mi madre, mis tías Rosario y Sandra, 2 primas, el tío Jeffrey con su esposa y una amiga de Jacqueline que yo no conocía y que había traído un pastel decorado con el nombre de Valentina en letras rosas. El apartamento era pequeño para tanta gente. Olía a comida y a ambientador, y hacía más calor de lo normal. Jacqueline estaba sentada en la mecedora con Valentina en brazos cuando entramos. Llevaba el pelo recogido y tenía mejor aspecto que la última vez que la había visto. Nos saludó a Kyle y a mí con un gesto de cabeza y luego miró directamente a Mateo, que iba en la silla cargadora pegada al pecho de Kyle. ¡Qué grande está!, dijo. «Tiene 6 semanas», respondí. Valentina también está creciendo mucho. Ya subió 300 gramos desde el alta. ¡Qué bueno! Me aparté hacia donde estaban mis tías.
Mi tía Rosario me tomó el brazo y me llevó a un rincón con la energía discreta de alguien que quiere hablar sin que la escuchen. «Está nerviosa», me dijo en voz baja. «¿Jacqueline?» «Desde ayer. Tu mamá me llamó anoche preocupada». «¿Por qué?» Mi tía hizo un gesto vago. «Ya sabes cómo es. Cuando hay algo que no controla, se pone así». No respondí. Me acerqué a saludar a mi prima Daniela, que cargaba a Mateo con cuidado y le hablaba en ese tono exagerado que la gente usa con los bebés pequeños. Mateo la miraba con los ojos muy abiertos, completamente ajeno a todo. Los primeros 40 minutos fueron normales. La gente comía, tomaba café, se pasaba a Valentina. Alguien preguntó por el nombre y Jacqueline explicó que lo había elegido ella sola, que significaba algo sobre la fuerza, que siempre le había gustado. Mi tía Sandra dijo que era precioso. La amiga de Jacqueline sacó el pastel y todos se acercaron a verlo. Fue en ese momento cuando mi prima Daniela se acercó al centro del salón con Mateo todavía en brazos. ¿Lo puede cargar alguien más? Tengo que ir al baño. Mi tío Jeffrey lo tomó sin pensarlo. Lo sostuvo con esa seguridad de alguien que ha cargado muchos bebés en la vida y empezó a hablarle. Y Mateo, que llevaba un rato tranquilo, soltó un sonido que a veces hacía y que se parecía vagamente a una risa, aunque el médico decía que todavía era pronto para eso. El tío Jeffrey se rió. Este niño lo levantó un poco. ¿Ves cómo sostiene la cabeza? Tiene el cuello fortísimo. Dos primas se acercaron. Luego, mi tía Rosario. En menos de 2 minutos había un grupo de 4 personas alrededor de Mateo, haciéndole caras y hablándole, mientras Valentina seguía en brazos de la amiga de Jacqueline cerca de la ventana, más o menos ignorada. Yo lo vi desde donde estaba. Vi también el momento exacto en que Jacqueline lo notó. Estaba junto a la mesa del pastel. Miró hacia el grupo que rodeaba a Mateo. Luego miró a Valentina. Luego volvió a mirar el grupo. Algo cambió en su cara. No fue inmediato. Fue como cuando una nube tapa el sol. Gradual, pero definido. Se levantó y fue hacia donde estaba su amiga. Tomó a Valentina en brazos y se quedó de pie en el centro de la sala. ¿Alguien quiere cargar a Valentina?, dijo. El tono era demasiado alto para el tamaño del apartamento. Varias personas levantaron la vista. Mi tía Sandra dijo que claro, y se acercó. Mi madre también se movió hacia Jacqueline. Pero el grupo alrededor de Mateo no se dispersó, solo se reorganizó levemente. Y eso fue suficiente. Jacqueline esperó unos segundos. Luego dijo, en el mismo tono: «Es curioso que nadie pregunte por Valentina siendo que esta es su casa». Silencio. Mi tía Rosario fue la primera en hablar. «Jacqueline, todos queremos a Valentina. Ven, dámela a mí». «No es eso». Jacqueline tenía la mandíbula apretada. «Es que se supone que esto es una visita para ella y parece que vinieron a ver al bebé de mi hermana». Kyle, que estaba de pie cerca de mí, no dijo nada. Yo tampoco. La amiga de Jacqueline puso una mano en su brazo y dijo algo en voz baja que no escuché. Jacqueline la ignoró. «Siempre igual», dijo. Y esta vez la voz se le quebró un poco. «No importa lo que haga. Siempre hay algo de ella que es más». Una enfermera que había venido a hacer el control de la semana a Valentina todavía estaba en el apartamento recogiendo su bolso. Se detuvo y miró hacia el grupo con expresión incómoda. Mi tío Jeffrey bajó a Mateo a la silla cargadora con calma. Luego se limpió las manos en el pantalón y miró a Jacqueline. «Los bebés no compiten, Jacqueline», dijo. «Y si tú los estás comparando, ese es un problema tuyo, no de tu hermana». Jacqueline abrió la boca. La cerró. «Vine a conocer a Valentina y a apoyarte», continuó Jeffrey. «Si eso no es suficiente para ti, no sé qué decirte». Mi madre puso los ojos en el suelo. Mis tías miraban hacia distintos puntos del apartamento. La amiga de Jacqueline tomó el pastel y lo llevó a la cocina sin que nadie se lo pidiera. Jacqueline se sentó en la mecedora. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba todavía. Sostenía a Valentina con fuerza, como si la niña fuera a irse si la soltaba. Me acerqué. Me puse en cuclillas frente a ella para quedar a su altura. «Valentina está muy bien», dije. «Se ve sana y tranquila. Eso es lo más importante ahora mismo». Jacqueline no me miró directamente. Todos la ignoraron. La cargaron 4 personas en la última hora. Lo dije sin dureza. Nadie la ignoró. No respondió. Me levanté. Le dije a Kyle con un gesto que era hora de irnos. Nos despedimos de mis tías, de mis primas, del tío Jeffrey. Mi madre me acompañó hasta la puerta. «¿Estás bien?», me preguntó en voz baja. «Sí, lo siento. No pensé que iba a pasar esto. No tienes que disculparte tú». Salimos al pasillo. Mientras esperábamos el ascensor, Kyle acomodó a Mateo en la silla cargadora y le ajustó el gorro. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien», dije. «Solo cansada». El ascensor llegó. Entramos. No hablamos más del tema esa noche. 3 días después de la visita, Jacqueline subió una historia a Instagram. No me la mandó, no me etiquetó.
Me enteré porque mi prima Daniela me escribió un mensaje que decía solo, ¿viste lo de Jacqueline? La busqué. Era un texto largo sobre fondo negro, del tipo que la gente usa cuando quiere que parezca reflexivo. Decía algo sobre hermanas tóxicas, sobre cómo algunas personas no pueden soportar que otros sean felices, sobre la importancia de proteger tu energía cuando la familia te falla. No usaba mi nombre, no hacía falta. Lo cerré. Daniela me escribió de nuevo. ¿Qué hago? ¿Respondo? Le dije, no respondas nada. Ella puso un pulgar arriba y no dijo más. Durante los siguientes días, varios familiares me escribieron en privado. Mi tía Sandra, que rara vez se metía en nada, me mandó un audio de 4 minutos explicándome que ella sabía que yo no había hecho nada malo y que Jacqueline estaba muy estresada con el bebé y que esperaba que entendiéramos que no era personal. Lo escuché mientras Mateo dormía en el cambiador. Respondí, gracias tía, no te preocupes. Mi tío Jeffrey fue más directo. Me escribió un mensaje corto. No le sigas el juego. Lo que subió no merece respuesta. Le respondí, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Kyle leyó la historia esa noche cuando yo ya le había contado lo que decía. La miró un momento y dejó el teléfono boca abajo en la mesa. ¿Quieres hacer algo? No. ¿Segura? Completamente. Y lo estaba. No porque me pareciera que no importaba, sino porque ya había decidido semanas atrás que no iba a gastar energía en responder cada movimiento de Jacqueline. Ella podía subir lo que quisiera. La gente que me conocía sabía la verdad. La gente que no me conocía no me importaba. El primer cumpleaños de Mateo lo empezamos a planear cuando él tenía 4 meses. No iba a ser una fiesta grande. Kyle y yo habíamos hablado de eso desde el principio. Algo íntimo, en casa, con las personas que habían estado presentes desde el inicio. Mis tías. El tío Jeffrey. Daniela y un par de primas más. La amiga del trabajo de Kyle que había llegado al hospital con comida. Mi madre. Jacqueline no estaba en la lista. No fue una decisión tomada con rabia ni con el propósito de herirla. Fue una decisión tomada con calma. Una tarde en que Kyle y yo repasamos los nombres y en algún punto yo dije, Jacqueline no. Y Kyle asintió sin preguntar por qué. Porque los dos sabíamos por qué. No se lo dije a nadie de antemano. No anuncié que ella no estaba invitada. Simplemente no la llamé. La fiesta fue un sábado de octubre. Pusimos globos en la sala, y mi madre hizo un pastel de zanahoria porque era su especialidad, y porque Mateo todavía no tenía opiniones sobre pasteles. Llegaron 16 personas. El apartamento estaba lleno, pero no incómodo. Mateo pasó la mayor parte de la tarde en brazos de distintas personas, con esa expresión de ligera sorpresa que tenía cuando había mucho movimiento a su alrededor, y en algún momento, cuando le pusimos el pastel individual frente a él y le ayudamos a hundir la mano, hizo una mueca de desagrado tan clara que todo el mundo se rió al mismo tiempo. Fue una buena tarde. Las fotos las subí al grupo familiar esa noche. Sin texto, solo las imágenes. Al día siguiente, Jacqueline me escribió un mensaje privado. No sabía que era la fiesta de Mateo. Leí el mensaje. Lo dejé sin responder durante 1 hora. Luego escribí. Fue algo íntimo. Solo familia cercana y amigos de confianza. Ella tardó 20 minutos en responder. Yo soy tu familia. Me quedé mirando esa frase. Era verdad, en sentido estricto. Era mi hermana. Éramos familia. Pero familia no era solo un vínculo de sangre. Era también la forma en que alguien te trataba, lo que estaba dispuesto a hacer y lo que no, cómo se comportaba cuando las cosas no giraban a su alrededor. Respondí, cuando las cosas estén mejor entre nosotras, podremos hablar de incluirte en estos momentos. Por ahora, no estamos en ese punto. Jacqueline no respondió esa noche. A la mañana siguiente, subió otra historia. Esta vez era una foto de Valentina con el texto, mi razón para todo. Ella sí que me elige siempre. Era un mensaje para mí disfrazado de mensaje para su hija, y las dos lo sabíamos. No hice nada al respecto. Mi madre me llamó esa tarde. Jacqueline me llamó llorando. ¿Qué te dijo? Que la excluiste de la fiesta de Mateo a propósito para hacerle daño. La excluí porque no confío en cómo se comporta cuando está en un evento familiar que no gira alrededor de ella. Eso no es hacerle daño. Es proteger el espacio de mi hijo. Mi madre guardó silencio un momento. Entiendo lo que dices. ¿Pero? No hay pero. Solo. Es difícil verlas así. Lo sé, mamá. Pero esto no lo causé yo. Otra pausa. No, dijo mi madre al fin. No lo causaste tú. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. No era una declaración de guerra. Era solo reconocimiento de algo que llevaba tiempo siendo verdad y que mi madre había tardado en decir en voz alta. Colgamos. Mateo estaba despierto en su tapete de actividades, intentando agarrar un aro de colores con una concentración que me parecía desproporcionada para algo tan simple. Lo observé un momento desde el sofá. Tenía casi 1 año. Gateaba desde hacía 6 semanas. Decía algo que sonaba a mamá.
aunque no estábamos seguros de si era intencional. Dormía 6 horas seguidas por las noches, lo que a Kyle y a mí nos parecía todavía un milagro. No sabía nada de las historias de Instagram, ni de los mensajes de WhatsApp, ni de los cumpleaños a los que no fue invitado. Su mundo era el tapete, el aro de colores, y las personas que aparecían frente a él con regularidad y lo levantaban cuando lloraba. Eso era suficiente. Era más que suficiente. Fui al tapete y me senté a su lado. Él levantó la vista hacia mí, soltó el aro y estiró los brazos. Lo alcé. Fue mi madre quien lo dijo. No en una reunión familiar, no frente a nadie. Fue un miércoles por la mañana, en mi cocina, mientras yo preparaba café y Mateo dormía la siesta en su cuarto. Mi madre había venido a ayudarme con unas cosas del apartamento y nos habíamos quedado sentadas en la mesa cuando la conversación llegó ahí sin que ninguna la dirigiera. Jacqueline me llamó anoche, dijo. ¿Qué quería? Que intervenga, que hable contigo, que te convenza de que la incluyas más. Serví el café. Me senté frente a ella. ¿Y tú qué le dijiste? Mi madre envolvió la taza con las 2 manos. Tardó un momento. Le dije que no. Lo dije en silencio. Esperé. Le dije que no porque no sería justo pedirte nada después de cómo se ha comportado. Mi madre miraba el café. Y porque llevas razón en lo que me dijiste la semana pasada. Esto no lo causaste tú. Era la segunda vez que lo decía. La primera había sido por teléfono, breve, como si lo estuviera probando. Esta vez era distinto. Había más detrás. ¿Qué más le dijiste? Pregunté. Le dije que tenía que pensar en lo que había hecho, no en lo que tú hiciste o dejaste de hacer, en lo que ella hizo. Desde el principio. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar. Me dijo que nadie la apoya, que toda la familia está en tu contra, que desde que naciste siempre fuiste la favorita. No respondí a eso. ¿Tú crees que es verdad? Pregunté. Lo de la favorita. Mi madre levantó la vista. No, pero creo que ella sí lo cree. Y llevar años creyendo algo así, aunque sea falso, hace daño de todas formas. Era una respuesta honesta. La consideré. Puede ser, dije. Pero lo que creyera no le daba derecho a pedirme que abortara. No. Mi madre lo dijo sin dudar. Nada le daba ese derecho. Nos quedamos calladas un momento. Afuera pasó un coche. El refrigerador hizo ese ruido intermitente que hacía a veces y que Kyle llevaba semanas diciendo que iba a revisar. ¿Cuándo empezó esto? Preguntó mi madre. ¿Qué cosa? Lo de Jacqueline. Esta forma de ser. Pensé antes de responder. No sé cuándo empezó. Pero recuerdo que cuando teníamos 12 y 14 años, ella hizo un berrinche en mi cumpleaños porque yo abrí un regalo antes que ella, y le pareció que el mío era mejor. Y mamá le compró otro regalo extra ese mismo día para que dejara de llorar. Mi madre no dijo nada. No te lo digo para atacarte. Aclaré, te lo digo porque creo que viene de lejos. Y porque yo viví mucho tiempo pensando que era mi responsabilidad no molestarla, no superarla en nada, no tener cosas que ella no tuviera. ¿Y ahora? Ahora tengo un hijo, y no me interesa enseñarle eso. Mi madre asintió despacio. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Cometí errores contigo, dijo. Sí, no lo suavicé. Ella no esperaba que lo hiciera. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné, mamá. Hace tiempo. Pero perdonar no significa que voy a actuar como si no hubiera pasado. Lo entiendo. ¿De verdad? De verdad. Hizo una pausa. Necesito que sepas que no voy a seguir siendo el canal entre Jacqueline y tú. Si ella quiere hablar contigo, tiene que hacerlo ella directamente. Era la primera vez que mi madre ponía ese límite en voz alta. Lo reconocí por lo que era. Algo que le había costado decir. Eso está bien, dije. Terminamos el café. Mi madre me ayudó a doblar ropa un rato y luego se fue antes del mediodía. Cuando cerré la puerta, me quedé un momento en el pasillo. La conversación había sido distinta a todas las que habíamos tenido sobre Jacqueline, no porque mi madre hubiera dicho algo extraordinario, sino porque lo había dicho sin que yo tuviera que pedírselo, sin que yo tuviera que argumentar ni convencerla ni esperar a que llegara sola a algo que ya era evidente. Había llegado sola. Jacqueline tardó 4 días en escribirme directamente. El mensaje llegó un domingo por la noche. Decía, mamá me dijo que no va a intervenir más, así que te escribo yo. ¿Podemos hablar? Lo leí. Le respondí, sí. Dime cuándo. Acordamos un café para el jueves siguiente. Sin Kyle, sin bebés, sin familia. Solo nosotras dos. Llegué antes. Pedí agua mientras esperaba. Jacqueline llegó 5 minutos tarde con Valentina en el coche de bebé, lo que no habíamos acordado, pero no dije nada. Se sentó frente a mí. Valentina dormía. Gracias por venir, dijo. Claro. El mesero tomó el pedido. Jacqueline pidió un té. Yo pedí un café cortado. Quiero disculparme,
dijo Jacqueline cuando el mesero se fue. La miré. Por lo de mi baby shower, por lo de la copa, por las historias que subí, por todo. Lo dijo de un tirón, como si lo hubiera ensayado y quisiera terminar antes de arrepentirse. No la interrumpí. ¿Hay algo más?, pregunté cuando terminó. Jacqueline frunció el ceño levemente. ¿Qué quieres decir? Que si hay algo más que quieras decir, puedes decirlo. Ella miró la mesa. No sé por qué soy así, dijo. No lo digo como excusa. Lo digo porque es verdad. No entiendo de dónde viene esta necesidad de que todo sea mío primero. ¿Lo estás trabajando con alguien? Empecé a ver a una psicóloga hace 3 semanas. Bien, ¿eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga? Jacqueline levantó la vista. No sé, algo más. Jacqueline, apoyé las manos en la mesa. Me alegra que estés yendo. Es lo mejor que podrías hacer ahora mismo. No solo por mí o por la familia, sino por ti y por Valentina. Pero no puedo decirte que todo está bien porque todavía no lo está. Lo que sí puedo decirte es que estoy dispuesta a ver cómo avanzan las cosas. ¿Eso qué significa? Significa que no te cierro la puerta, pero tampoco te la abro de par en par como si nada hubiera pasado. Valentina se movió en el coche de bebé. Jacqueline la miró un segundo, y luego volvió a mirarme. ¿Cómo está Mateo?, preguntó. Era la primera vez que me lo preguntaba sin que hubiera una comparación implícita detrás. Está bien, dije, caminando ya. Se cae bastante, pero se levanta solo. Jacqueline sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin cálculo detrás. Valentina también intenta ponerse de pie. Se agarra de todo. Es la edad. Sí, tomamos el café. Hablamos un poco más, de cosas sin peso, y nos despedimos en la puerta. No nos abrazamos. Nos dimos un beso en la mejilla, el mismo gesto automático de siempre, y cada una se fue por su lado. En el coche, antes de arrancar, me quedé un momento con las manos en el volante. No sentí alivio ni victoria ni tristeza. Sentí que había sido una conversación necesaria y que habíamos dicho lo que había que decir. Eso era suficiente por ahora. Arranqué y me fui a casa. 1 año después de ese café, las cosas eran distintas. No completamente distintas, pero distintas. Jacqueline seguía yendo a la psicóloga. Me lo dijo ella misma en una de las veces que nos vimos, sin que yo preguntara, con el tono de alguien que informa un dato, no de alguien que busca reconocimiento. Lo tomé como señal de que algo estaba cambiando, aunque despacio. Nos veíamos 1 vez al mes, más o menos. A veces con los bebés, a veces sin ellos. No éramos íntimas. No hablábamos todos los días, ni nos mandábamos fotos, ni nos llamábamos para contarnos cosas. Pero cuando estábamos juntas, la conversación era tolerable, a veces hasta agradable. Valentina y Mateo se conocían, jugaban, o lo que jugaban 2 niños de 1 año y medio. Ignorarse por turnos, agarrarse los juguetes, mirarse con desconfianza y luego reírse por alguna razón que solo ellos entendían. Jacqueline los observaba con una atención que antes no tenía. No los comparaba en voz alta. Si lo hacía en silencio, era asunto suyo. La reunión de Navidad fue en casa de mis padres. Mi madre la organizó con menos antelación que otros años, lo que para ella era inusual. Llamó a cada persona por separado en lugar de mandar un mensaje al grupo. Me llamó a mí un martes por la noche. ¿Pueden venir el 23? Sí. ¿A qué hora? A las 6. Cena tranquila. Sin dramas. Bien. ¿Jacqueline sabe que van? No le he dicho nada. ¿Por qué? Porque quiero que sepan las 2 antes de llegar, para que nadie tenga sorpresas. Era una precaución que antes no habría tomado. La anoté. Sí sabe que vamos, dije. Le escribo yo. Le mandé un mensaje a Jacqueline esa misma noche. Corto. Vamos al 23 en casa de mamá. ¿Tú también? Respondió en 10 minutos. Sí, Valentina y yo estaremos. Nada más. Sin preguntas sobre quién más iba. Sin comentarios sobre los arreglos del lugar. Sin sugerencias de última hora. Solo confirmación. La cena fue el 23. Llegamos Kyle y yo con Mateo a las 6:15. Jacqueline ya estaba cuando llegamos, sentada en el sofá con Valentina en el regazo, hablando con mi tía Rosario. Me saludó cuando entré. Un beso en la mejilla. Y luego siguió la conversación con mi tía. No hizo ningún gesto para marcar territorio. No fue la primera en hablar cuando todos estaban reunidos. No redirigió ninguna conversación hacia ella. Cené al lado de mi madre. Kyle habló con mi tío Jeffrey sobre algo del trabajo. Los niños estuvieron en el tapete de la sala hasta que se cansaron y los acostamos en el cuarto de mis padres. Uno en el Moisés viejo que mi madre había guardado, y Mateo en el corralito que llevamos desde casa. En algún punto de la noche, cuando ya habíamos cenado y mi padre servía café, Jacqueline se sentó a mi lado. ¿Cómo está Mateo con los dientes?, preguntó. Mal. Llora de noche. Valentina igual. Uso un anillo de silicona que meto al refrigerador. ¿Funciona?
Más o menos. Pero algo es algo. Lo anoté mentalmente. No era una conversación profunda. Era una conversación de dos madres hablando de dientes de bebé. Pero era real. Sin carga. Sin cálculo. Estuvimos hablando unos 20 minutos. De los niños. De una serie que las dos estábamos viendo sin saberlo. De que Jacqueline estaba pensando en volver a trabajar medio tiempo cuando Valentina cumpliera 2 años. No mencionamos el baby shower. No mencionamos la copa estrellada, ni la camiseta, ni las historias de Instagram. No era necesario. Todo eso había existido y las dos lo sabíamos. Y no desaparecía por no hablarlo, pero tampoco teníamos que sacarlo a la mesa en cada encuentro. Cuando los demás empezaron a despedirse, fui a buscar a Mateo al cuarto. Estaba dormido con los brazos abiertos, como siempre. Lo alcé con cuidado y él se acomodó contra mi hombro sin despertarse. Jacqueline estaba en el pasillo cuando salí. Tenía a Valentina en brazos, también dormida. Nos miramos un segundo. «¡Feliz Navidad!», dijo. «¡Feliz Navidad!». Nos movimos en direcciones distintas. Ella hacia la entrada para buscar el abrigo de Valentina. Yo hacia donde estaba Kyle para decirle que ya podíamos irnos. En el coche, Mateo seguía dormido en su silla. Kyle manejaba. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre para ser el 23 de diciembre. «¿Cómo estuvo?», preguntó Kyle. «Bien». «¿De verdad bien? ¿O bien de cortesía?». «De verdad bien». Él asintió. Miré por la ventana. Pensé en la pregunta que me había hecho mi madre en algún punto de la noche, en voz baja mientras recogíamos platos. «¿Están mejor tú y Jacqueline?». Le había respondido. «Un poco». Despacio, pero sí. Era la respuesta exacta. No más, no menos. Jacqueline no había cambiado de manera completa. Seguía siendo quien era, con sus problemas, con sus patrones, con las cosas que todavía trabajaba en terapia. Yo tampoco había cambiado de manera completa. Seguía siendo cuidadosa con lo que compartía. Seguía midiendo los encuentros. Seguía sin abrirle la puerta del todo. Pero había algo que sí era diferente. Yo había dejado de esperar que Jacqueline fuera distinta para poder vivir bien. Eso había ocurrido sin que yo lo decidiera conscientemente, en algún punto entre el baby shower y la primera Navidad de Mateo, y el café donde ella se disculpó. Simplemente había dejado de ser una pregunta abierta. Mateo murmuró algo desde el asiento trasero, uno de esos sonidos sin sentido que hacía cuando dormía. Kyle sonrió sin decir nada. Yo también. 3 meses después, Jacqueline me escribió un mensaje un martes por la mañana. Mi psicóloga me pidió que le dijera algo a alguien de mi familia que le debiera una disculpa real. ¿Una que no hubiera dado bien la primera vez? Lo leí 2 veces. Siento haber intentado que abortaras. Fue cruel y estuvo mal. No tenía ningún derecho. Dejé el teléfono en la mesa. Mateo estaba en el suelo intentando abrir un cajón que Kyle había bloqueado con un seguro de plástico. Tiraba del asa con una concentración absoluta. Completamente convencido de que esta vez iba a funcionar. Tomé el teléfono. Respondí. «Gracias por decirlo. Lo recibo». Nada más. Guardé el teléfono y fui a sentarme en el suelo junto a Mateo. Él me miró un segundo, evaluó si yo podía ser útil para el asunto del cajón, y decidió que no. Volvió a tirar del asa. Me quedé ahí, a su lado, en silencio.